Presidente, bueno, como decíamos, estaba absolutamente probado la circulación de dinero proveniente de actividades narcocriminales. Y un detalle que justo recordaba recién, la causa del año 2001, donde lo agarran a Zacarías a la vuelta a la casa de José Luis Dabat, que vivía en calle San Patricio, ¿no? Por ahí cerca, ¿no? Cuando construían el polideportivo, para ver algunos detalles así llamativos, cuando construían el polideportivo, también estaban construyendo su casa en San Lorenzo. Y respecto al señor Jorge, cuando vimos el flujo, que en algunos casos dijimos el flujo en pesos y era en dólares, ahí cometimos algunos errores, alguna pequeña disonancia, pero está en la causa, o sea, no hay ningún tipo de problema. Todos esos lotes, hay muchos que son objeto probatorio, pero no objeto procesal, porque esos lotes no surgen con posterioridad a partir de la información de la FIP, lo cual obviamente es una maniobra más de ocultamiento. Haciendo la calificación jurídico-penal, vamos a considerar que algunos de los acusados forman parte del lavado organizado, de la estructura que de manera organizada participaba de estos hechos. Y otros intervenían simplemente como receptores de algunos bienes, sin perjuicio de que cometían el delito, no formaban parte de esa estructura fundamental, y por eso vamos a considerar que los mismos merecen una consecuencia punitiva menor. Obviamente, en cuanto al 40 y el 41, hemos visto que la exteriorización patrimonial es harto relevante. Merece una consecuencia punitiva a partir de la cual nos apartemos del mínimo penal. Y obviamente David Delfín Zacarías y Sandra Inés Marín tienen una responsabilidad superior al del resto de los consortes procesales, como se decía anteriormente, que hay en esta causa. Alguien podría decir en una primera mirada, algo distraída, si se quiere, que esta causa, como lo dije al principio, la teoría del caso es, investigando un delito de la ley 23737, hay una exteriorización patrimonial sustantiva. Esto es un mero listado de bienes. No, no es un mero listado de bienes, señor presidente. Vemos que hay una gran vía de introducción y que a su vez proporcionaba un traje a partir del cual Zacarías se iba presentando y le servía para ir introduciendo en el circuito legal diferentes bienes, que era frecuencia urbana. Mejor utilizada, por eso hablé del defecto de planificación, mejor utilizada y cumpliendo de manera mucho más acabada sus obligaciones tributarias, obviamente hubiese tenido un mayor rendimiento a los fines del delito previsto y penado en el artículo 303 de la ley 23737. Pero ahí también hay una fuente autónoma en sí misma de lavado de dinero. Esto no es un mero listado de bienes. Si bien es cierto que según la calificación que se encuentra tanto en las indagatorias y en el requerimiento de elevación a juicio, todos se encuentran acusados por convertir y administrar todos y cada uno de los bienes objeto de esta causa, salvo Jorge, que se encuentra acusado por convertir, administrar, disimular y vender este tipo de bienes. Ya nos habíamos referido de alguna manera a que el del origen delictivo de los bienes podía deducirse a partir de la exteriorización patrimonial elevada, ¿no? Y esto lo vamos a decir en los términos del artículo 40 y 41 para graduar la pena. El Tribunal Supremo del Reino de España ha dicho, en los supuestos como el actual en que la acusación se formula por el delito de blanqueo de capitales procedentes concretamente del tráfico de estupefacientes, los indicios más determinantes han de consistir en primer lugar en el incremento inusual
del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias. En segundo lugar, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias y en tercer lugar, la constatación de algún vínculo o conexión con actividad de tráfico de estupefacientes o con grupos o personas relacionadas con las mismas. Acá todos y cada uno de estos tres elementos señalados se han dado cita de manera acabada. Ya hemos dicho, bueno, que el delito está consumado. Podemos señalar que, como decía Roxim, estamos en presencia de los delitos de resultado cortado, que se requiere por parte del autor la realización de conducta que produzca un resultado, la puesta en circulación, que posteriormente produzca un segundo resultado, ya sin su intervención, dar apariencia a un origen lícito, origen que solo se tiene en miras. Es decir, el origen lícito de manera final, que se da en la tercera etapa del lavado de dinero, es un objetivo que se tiene en mira, pero no es requisito necesario e ineludible para la configuración efectiva del tipo penal. En ese sentido, tampoco resulta desajustado considerar que es un tipo penal que presenta la posibilidad de una realización progresiva del tipo. Está consumado ya con la primera de las etapas en lo que estos hechos se realizan. Ya hemos dicho que Sandra Marín y David Delfín Zacarías van a tener la consideración punitiva más gravosa. Nos hemos referido de manera suficiente, entiendo, a Joel y Flavia Zacarías. Respecto a Joel y Flavia Zacarías, nosotros vamos a postular una consecuencia punitiva unificada con la causa de drogas que de alguna manera dé por compurgada la pena que los mismos tienen cumplida, que la han cumplido en prisión efectiva, porque me he referido de manera suficiente a cuál es la responsabilidad que entiendo que tienen, y en el caso particular de ellos hay una superposición parcial de espacios típicos cometidos en la ley 23, de los hechos cometidos por la ley 23737 y los hechos cometidos a partir del lavado de dinero. El señor Fernández, por otra parte, ya ha cumplido una prisión preventiva en la causa por la ley 23737 y también entendemos que esa consecuencia punitiva no se encuentra más allá de lo que hemos descubierto en esta sala de audiencias. Respecto a otras personas que se encuentran acusadas aquí, vamos a considerar que sí, que se encuentran como parte del grupo organizado, como Jorge Zacarías, Edgardo Martín Radovani, y con respecto a otros, Fernando Hermácora, Gloria Amanda Ruth Zacarías, Andrea Belén Altamirano y Gonzalo Román Jaime, por las condiciones que venimos efectuando respecto a ellos, vamos a considerar que no forman parte de ese grupo organizado, si bien han intervenido de manera suficiente en los hechos con respecto a los bienes en los cuales han administrado y convertido y administrado, y lo han hecho con dolo y con conciencia de esa antijuridicidad, no podemos afirmar de que sean parte de esta organización. Respecto al señor Jaime, lo hemos señalado, de que, bueno, él estaba ahí por ser novio de Flavia y ahí interviene por pedido de Flavia. O sea, que hay un tipo penal específico en la economía de nuestro Código Penal que cubre su conducta, si no en otra circunstancia podría incluso tratarse de una participación de carácter secundario, porque esto ya estaba convertido por la presencia en esa conversión de Flavia Zacarías. La presencia de Jaime le daba una mayor apariencia de posible licitud a este hecho, pero entendemos que no era una participación de corte en ese sentido fundamental, pero sí en los términos de, como hay un tipo penal específico dentro del artículo 303, él queda incurso dentro de las conductas. Y las que llevó adelante Andrea Altamirano, si bien
responden al mismo corte que hemos venido analizando. La repitencia de esas conductas no es la misma que en otros acusados, ni tiene, por ejemplo, las circunstancias y la variedad de hechos de distintos tipos de bienes en los que intervino Edgardo Martín Radovani. Por esas razones, señor presidente, vamos a considerar que respecto al lavado organizado vamos a pedir la misma multa con respecto a todos los intervinientes y vamos, dentro de las posibilidades que nos da el código, 3 veces el valor de los bienes objeto del delito. Y al resto de las personas, respecto a los bienes específicos en los cuales intervinieron, la multa 2 veces del valor de los bienes. No aparece ninguna circunstancia que pueda obviar a la antijuridicidad de esta conducta, y ya nos hemos referido suficientemente a esto, y hay circunstancias que sí influyen en los términos del artículo 40 y del artículo 41. Y en algún momento sí nos preguntamos, antes de efectuar estas conclusiones acusatorias, si, por ejemplo, la señora Gloria, el señor Hermácora, no eran parte también de la organización, y como nos lo preguntábamos, de alguna manera teníamos una duda, y esa duda quizá esté dada en su subjetividad en los términos del 40 y 41, que también esto se lo pedía su hermano, ¿no? Y es cierto que esa distancia que ella marcó, si bien no la coloca fuera del dolo, es cierto que esa distancia ella la tiene y no la tuvieron Joel, Sandra, Flavia, Néstor Fernández, Radovani, que intervienen en operaciones de distinto corte y con respecto a distintos bienes. Por esas razones, señor presidente, señores jueces, por todo lo expuesto, teniendo en cuenta lo que se ha acreditado mediante toda la prueba colectada en esta audiencia y lo que he manifestado, lo que voy a manifestar en torno a la calificación legal en la que entendemos encuadran, vamos a acusar a Delfín David Zacarías como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, en base a las conductas concretas que ella la hemos dicho, convertir y administrar, responsable del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión de hechos de esta naturaleza, previsto en el artículo 303, inciso 1 del Código Penal, y vamos a solicitar que el mismo sea condenado a la pena de 9 años de prisión, multa de 42.514.326 pesos con 87 centavos, accesorias legales y costas. Asimismo, teniendo en consideración la anterior condena de 16 años de prisión impuesta por este mismo tribunal en los autos 32.00.11.94 del año 12 de fecha 4 de julio del año 2018, procede a la unificación de pena que disponen los artículos 55 y 58, dictando una pena única de 22 años de prisión, la misma multa, accesorias legales y costas. Con respecto a la señora Sandra Inés Marín, vamos a solicitar que se la condene por los mismos hechos y la misma calificación legal a la pena de 7 años de prisión, la misma multa, accesorias legales y costas. Teniendo en consideración la condena dictada por este tribunal en la misma causa a 14 años de prisión, de fecha 4 de julio del año 18, se procede a la unificación de penas dispuesta por los artículos 55 y 58 del Código Penal, dictando una pena única de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Con respecto a Joel Zacarías, vamos a solicitar que se lo condene como responsable del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad, y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión de hechos de esta naturaleza, previsto en el artículo 303, inciso 1 del Código Penal, y solicito se lo condena a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de
42.514.326 pesos con 87 centavos, accesorias legales y costas. Asimismo, teniendo en consideración que el mismo fue condenado a la pena de 7 años de prisión impuesta por este mismo tribunal, en los autos que ya nombré, se procede a la unificación de pena que disponen los artículos 55 y 58 del Código Penal, dictando una pena única de 8 años de prisión, la misma multa, accesorias legales y costas. A Flavia Leilén Zacarías vamos a solicitar que se la condene por el mismo delito que a su hermano Joel, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, el mínimo de la multa, accesorias legales, la misma multa que Joel, accesorias legales y costas, teniendo en consideración la condena de 8 años de prisión impuesta por este mismo tribunal en los autos 32001194 de 2012, en la misma fecha que acabo de referir. Vamos a solicitar que se dé, si bien ella tiene una pena de 8 años, tenemos en cuenta que ha realizado Flavia Leilén Zacarías un apreciable esfuerzo de resocialización y vamos a solicitar que esa pena sea aumentada en 8 años y en un total de, redunde en un total de 8 años y 6 meses de prisión en los términos del artículo 55 y 58 del Código Penal, accesoria prisión, la misma multa de 42 millones de pesos, 42.514.326 pesos con 87 centavos, accesorias legales y costas. Con respecto al señor Néstor Fabián Fernández, vamos a solicitar que se lo condene como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión de hechos de esta naturaleza, previsto en el artículo 303, inciso 1 del Código Penal, y solicito se lo condene a la pena de 5 años de prisión, la misma multa que venimos refiriendo anteriormente, accesorios legales y costas. Desde ya adelanto, señor presidente, señores jueces, que si la defensa del señor Néstor Fabián Fernández postula que se considere la prisión preventiva seguida en la causa por la ley 23777, esta fiscalía no va a tener objeción para considerarla, después vemos en qué medida, en los términos de cumplimiento de la pena. Respecto al señor Jorge Roberto Zacarías, vamos a solicitar que el mismo sea condenado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión de hechos de naturaleza, previsto en el artículo 303, inciso 1 del Código Penal, y vamos a solicitar que se lo condene a la pena de 5 años de prisión, multa de 42 millones de pesos, de 42.514.326 pesos y 87 centavos, accesorias legales y costas. En el caso de Néstor Fabián Fernández y de Jorge Zacarías, en el caso de Jorge Zacarías, la calidad del movimiento que él mismo realiza, estimamos que merece un apartamiento del mínimo legal. Y en el caso de Néstor Fabián Fernández, el distinto tipo de bienes, ya sea bienes muebles y bienes inmuebles, en lo que ha intervenido, amerita, a juicio de este Ministerio Público Fiscal, un apartamiento del mínimo legal. Con respecto a Edgardo Martín Radoani, vamos a solicitar que el mismo sea condenado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos, agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión de hechos de esta naturaleza, prevista en el artículo 303, inciso 1 del Código Penal, y solicito se lo condene a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, multa de 42 millones de pesos, de 42.514.326 pesos con 87 centavos, accesorios legales y costas. Finalmente, con respecto a Fernando Hermácora, vamos a solicitar que el mismo sea condenado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal y solicito se lo condene a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, de acuerdo a las pautas y que cumpla las pautas de conducta que estime de manera prudente el tribunal, una multa de 488.000 pesos y costas.
La misma consecuencia punitiva para Gloria Amanda Ruth Zacarías. La multa la calculamos respecto al valor histórico de los bienes que surge del objeto procesal en el cual ellos han intervenido. Andrea Belén Altamirano, vamos a solicitar que la misma sea condenada como coautora penalmente responsable del delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal, y vamos a solicitar que sea condenada a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional de acuerdo a las pautas de conducta que estime de manera prudente el tribunal la multa de 754.954 pesos y costas. Con respecto al señor Gonzalo Jaime, vamos a solicitar que el mismo sea condenado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos previsto y penado en el artículo 303 del Código Penal, y vamos a solicitar se lo condene a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional con las condicionalidades que estime prudente y razonable el tribunal, multa de 9.622.942 pesos y costas. De acuerdo a lo normado por el artículo 23 del Código Penal y la ley de lavado de dinero, vamos a solicitar, señor presidente, diversos decomisos que son los que de los bienes que están detallados en la siguiente tabla. Si me permite, una cuestión, digamos, no tradicional. Leer todos y cada uno de los decomisos va a ser un tanto engorroso. Si los señores defensores no tienen oposición, podemos circular el texto, esta tabla de Excel, a los efectos de que sepa cuáles son. Y en su caso lo acompañamos por escrito, esto por escrito, dejando constancia de que han sido exhibidos en la pantalla durante la audiencia. Señor secretario. Informo que la planilla esa se puede agregar como un documento digital al expediente. Sí. Bien, les pregunto a la defensa, ¿alguna objeción? Ninguna. Doctora. Doctor Tuñoli. Le hablo a los profesionales que están por Zoom. ¿Algún inconveniente a la UIF? No tenemos inconveniente. Muy bien. Adelante. Sí, una aclaración. 303.2a, los agravados, me confundí el número 16. Sí. Bueno, y respecto a los decomisos que vamos a solicitar, vamos a pedir al tribunal que de manera preventiva se disponga hasta la firmeza de la condena como medida cautelar el decomiso anticipado de esos bienes y que se realicen en específico 2 cuestiones puntuales. Que se designe un administrador de los bienes y que al efecto sean convocados tanto el ABE, la Administración de los Bienes del Estado, y la Unidad de Información Financiera, porque, por ejemplo, tenemos una situación respecto de las cocheras. De las cocheras que están cauteladas, pero ¿quién está disfrutando económicamente el usufructo de esas cocheras? Estimamos que, por las razones que justifican, en definitiva, el instituto del decomiso, eso tendría que estar siendo utilizado por el Estado. El fumus bonis iuris, la apariencia de buen derecho, aquí la vamos a tener dado para que esta administración esté en cabeza del Estado. Ya se pudiese haber pedido, incluso en la etapa de instrucción, pero aquí, si el tribunal hace lugar a las pretensiones de este Ministerio Público Fiscal, vamos a tener que un tribunal oral ha considerado que estas acciones han sucedido con grado de certeza. Razón por la cual estimamos que estos administradores pueden llevar adelante la administración de los bienes y que incluso, después, si el tribunal
hace lugar a la pretensión punitiva de las partes, vamos a solicitar que convoque una audiencia para que estos organismos se presenten a aceptar el cargo para actuar como administradores y que incluso se haga una audiencia específica respecto al destino final de estos bienes una vez se haga un plan para cuál va a ser el destino final de estos bienes una vez que la condena adquiera firmeza. Y después voy a hacer algunas remisiones que voy a solicitar autorización, algunas remisiones que las haré puntualmente, voy a solicitar una autorización genérica para que el tribunal me autorice en los términos de mis atribuciones como miembro del Ministerio Público Fiscal. Y concretamente, para el caso de que el tribunal haga lugar a las condenas que han sido solicitadas en relación al polideportivo de la localidad de San Lorenzo, en ese caso, que se oficie tanto a la Municipalidad de San Lorenzo como al Consejo Deliberante de San Lorenzo para que se tengan en cuenta la condena dictada en relación al trámite de autorizaciones que sucedieron sobre ese inmueble para que tomen las medidas legislativas o administrativas necesarias en consideración a que, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario, tanto el Consejo Deliberante como el señor Intendente han dictado normativas específicas para prevenir el lavado de dinero, para que tomen previsiones para que circunstancias como la que hemos tenido la oportunidad de escuchar en esta sala de audiencia, en la que se presentaba a gestionar autorizaciones, quien no figuraba como responsable formal de esas propiedades, no se den en el futuro. Finalmente, en los términos del artículo 304 del Código Penal, como hemos señalado que Frecuencia Urbana fue creada primordialmente para cometer delitos previstos y penados en el artículo 303 y Top Crane, por más que no haya sido utilizada, sí formaba parte de esa planificación, vamos a solicitar en los términos que lo autoriza el artículo 304 la disolución y liquidación de esas personas jurídicas, de esas dos sociedades de responsabilidad limitada. Es todo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor fiscal. El 3 de... ¿Cómo, secretario? No le entiendo lo que me está diciendo. Cuando le informo que habíamos acordado continuar el 3 de noviembre. Ah, sí, sí. Dado la hora ya y el agotamiento de gran parte del equipo, no. Vamos a escuchar a la querella entonces, fecha 3 de noviembre. 10 horas. Y en el caso de que sea, no sé el tiempo que demorará la querella en su exposición, pero si llega a ser medianamente escueto, voy a pedir que algunas de las defensas estén preparados para la contestación o para el alegato. Ya está preparado el doctor Agnoli. ¿Dónde salió el 30? ¿Vos sabías el 30? Yo tampoco. Veremos, lo cambiaremos un día. Avisame. Dale. Su señoría, Sí. ni lo pregunté a usted, pero el doctor Monti creo que está de regreso para el día 11 de noviembre. Por eso, digo, tomen en consideración la defensa conjunta, esa fecha que informó, lo debe haber informado por secretaría Sí, sabemos, doctor. Sí, sí. Gracias. Gracias.